Ok, entonces aquí está este CSV, luego está uno que se llama Store y este está en extensión XLS, es decir, es un Excel, y luego está uno de Pen Digits, que es también extensión CSV. Entonces, lo que yo les recomiendo, no son tan pesados, se van a esta parte de código y los pueden descargar, ¿no? Entonces, cuando yo les diga, vamos a trabajar con este archivo, este, ya les enseñaré cómo jalarlo ahí al Google Colab y lo pueden tener ahí, ¿no? Otra forma es como le hicimos el martes pasado, copiando toda esta URL. Entonces se puede copiar toda esta URL y mandar llamar a la base de datos, ¿no? Eso también, yo creo que en el notebook, que les mande de esta clase, bueno, les voy a poner como el código repitiéndolo sobre la URL para que por si no desean descargarlos o por si ustedes quieren crear su propio GitHub y poner las bases de datos, ¿no? Ok. Profe, ¿puede volver a mandar el link, por favor? Es que estaba en mi teléfono y Ah, me cambié a mi chat, a mi compu y ya no me aparece en el chat. ok, claro, claro. A ver, Gracias. la liga otra vez. Vale. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿No? ¿Todo bien? No, profe, todo bien. Ok. Bueno, entonces lo último que, digamos, estábamos viendo era ya una introducción precisa sobre el módulo de pandas. Ajá. Bueno, como seguramente ya lo han notado, hay muchísimas ventajas en esta librería, ¿no? Eh, Quisiera eh, como mencionar algunas de las ventajas más importantes y por qué es tan útil ahorita en la actualidad para ya sea manipular o limpieza de datos. A ver, entonces esta es la clase del 24 de febrero, 2402, ¿no? Entonces, bueno, básicamente vamos a ver una introducción a pandas y a sus métodos, ¿no? Métodos en pandas. Sobre todo, vamos a ver o vamos a intentar ver tres métodos, que es el método, a ver, espérenme, que es el método eh, o lo que se conoce como slicing, ¿no? Que es un método, ¿sí? Ya habíamos visto algo de slicing en NumPy, ¿no? Pero ahora lo vamos a ver en este contexto de data frames. Y eh, sobre todo indexación que también es muy importante, ¿ok? Pero también lo que quiero ver, digamos, desde un principio, es lectura de datos otra vez. Vamos a clavarnos un poquito más en la lectura de datos en alguna extensión o dados en alguna extensión y empezar algo, a ver si nos da aquí sí tiempo de filtros. Ok, entonces bueno, ese es como lo que pretendo que veamos hoy. Vale, entonces, bueno, ya saben, lo primero es importar las librerías que nos van a ser de utilidad, ¿no? Entonces, ahora ya conocemos al menos dos librerías sumamente importantes, si no es que son las más importantes que vamos a ver
en todas estas, bueno, al menos en las primeras 5 semanas. Entonces vamos a importar NumPy, ya saben, con NP, y vamos a importar pandas, por pandas, como PD. Ok, a ver. Denme un minutito, por favor. Voy a detener la grabación. Para hacer funciones, quiera sea hacer funciones. Y tipo de que también nos enseñan de que, pues necesito que hagas este programa con if statements, pero nunca te mencionó if statements, pero yo te mencioné de regex y justo como que pues un orden que no, o sea, que no siento que sea el más óptimo para aprender. Ok, ok. Sí, sí, eso es totalmente entendible, porque sí, te entiendo, no está como, más que organizado, no hay como un orden, ¿no? Eh, Posiblemente nosotros estemos viendo listas y armando matrices, ¿no? Y por otro lado, pues, empiezan a ver un módulo regex, ¿no? Que es bastante más complicado. Eh, o no sé, pues se me ocurre clases y polimorfismos, ¿no? Sí, eh, digamos, no tendrá como tanta utilidad empezar a ver cómo armar una clase, cómo llamar a los objetos o a las funciones de una clase, o como dices, el operador lambda, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí los entiendo. Es una cuestión, que sí, totalmente falta de comunicación. Y bueno, pues más o menos con lo que tenemos ahí vamos a intentar ir mejorando aspectos, ¿no? O sea, lo que yo les digo es, ahorita, estos, al menos antes de que tengamos los datos que vamos a trabajar, no se desesperen. Una vez que ya tengan los datos, ya se va a trabajar. Ahora sí, como por equipos, es algo que también tenemos que predefinir, o bueno, al menos con sus coordinadores van a predefinir, empezar a armar equipos de trabajo, y ya con esos equipos de trabajo ya van a poder incrustar sus propias ideas en el llevado a cabo, ¿no? Pero sí, digamos, tengan un poco de paciencia, tanto de ambos lados, ¿no? Tanto los que están aprendiendo, ¿no? Que tal vez sea muchísima información, y bueno, no es información fácil, ¿no? Si es tu primera vez en estas cosas, no es una información fácil de procesar. Y también que tengan un poco de paciencia aquellos que ya son más expertos. En algún momento ya se abrirán las brechas para que puedan trabajar a gusto, ¿no? Sobre todo, y no tengan este tipo de preocupación, ¿no? Que sea lo más tranquilo, ¿no? Llevadero posible, y se pueda, pues trabajar, ¿no? Que finalmente es lo que queremos, trabajar bien, trabajar que sea congruente. Ok, este, ok, a ver, entonces, bueno, no sé, a ver, déjame un poquito pausar. Ok, entonces, a ver, quisiera primero escribirles em, un poquito de contexto de cuáles son las ventajas, ¿no? De utilizar pandas por ejemplo, a Excel o incluso SQL, ¿no? Primero es que se puede crear de manera rápida y de manera eficiente los data frames, ¿no? Entonces, la creación de tablas, la creación de data frames, primero, tiene distintas eh, eh, la creación de data frames es, digamos, totalmente moldeable. Es moldeable, es decir, se puede crear a partir de listas, a partir de conjuntos, a partir de diccionarios, ¿no? Eh,
Entonces, se pueden crear de creación de data frames eficientes, de manera muy eficiente, ajá, y nos permite manipular datos, ¿no? Entonces, creación de data frames de manera eficiente, manipulación también eficiente, ¿no? De datos, ¿m? Ya sea a partir de columnas o a partir de filas, ¿ok? A partir de columnas y o filas. Ujú. Eh, bueno, la lectura de datos, ¿no? Tiene una función integrada muy importante que nos permite leer datos de cualquier índole. Lectura de datos en un solo código, ¿no? Solo código. Eso no cualquier programa lo tiene. Por ejemplo, si tenemos archivos de tipo texto, si tenemos archivos separados por comas, e incluso si tenemos archivos SQL o de Excel, los podemos importar aquí, ¿no? Hoy vamos a ver más o menos cómo se va a hacer esto. Y bueno, también de hecho hay un formato que se llama HDF5, que es bastante más rápido, ¿no? Pero bueno, eso es, digamos, no lo vamos a utilizar, ¿no? Entonces no voy a hacer tanta mención a estas cosas. Ahora, lo que vamos a revisar tal vez en la próxima semana es las conexiones que hay con la nube, ¿no? Entonces, hay ciertas conexiones con nubes. Ya pronto les estaré diciendo qué nubes son las que vamos a utilizar. Sobre todo nubes que ya sea que yo tenga, creo que por ahí tengo una yo, o unas nubes que son gratuitas, ¿no? En particular está PyMongo, ¿no? PyMongo, yo creo que es el que vamos a utilizar. Y bueno, se puede hacer conexiones con nubes y en el momento en que se hacen conexiones con nubes, ustedes pueden manipular los datos a partir de nubes, que digamos, por ejemplo, en PyMongo tienen ya toda una estructura de un dashboard y traerlos a Python, trabajarlos con NumPy, inclusive si estos archivos están de tipo JSON o de tipo SQL, se pueden transformar a lectura en tipo data frame y bueno, se pueden trabajar y otra vez mandar los datos o el filtro de datos que nos pidan o que hayamos hecho, se puede regresar a la nube, ¿no? Y la nube es totalmente compartida, ¿no? La pueden compartir con quien ustedes quieran. Entonces, a este tipo de cosas se llama como alineación de datos inteligente, ¿no? Entonces, alineación, esto digamos que es de lo más divertido y sorprendente, ¿no? De lo que vamos a hacer. Alineación inteligente de datos. Aquí podríamos ver alguna clasecita así de, no sé, de Big Data o no sé. Eso va a depender también de cuándo ya nos manden información del socio formador, ¿no? ¿Qué más? Bueno, se puede manejar sobre todo, que es todo esto de la limpieza de datos. La limpieza de datos permite limpiar datos. eh, por ejemplo, ¿no? Manejar con datos faltantes. eh, Esto es muy importante. Eh, y bueno, eh, sobre todo manejar datos faltantes o datos repetidos, ¿no? Ujú. Datos repetidos. ¿Vale? Y bueno, se puede hacer, digamos, etiquetados, ¿no? Indexaciones tanto por columnas como por renglones, tanto por columnas como por renglones, ¿no? Podemos poner los nombres que nosotros queramos.
Ajá. Y bueno, no sé, algunos, por ejemplo, que hayan trabajado con SQL o incluso con Excel o con Visual Basic, que ya, bueno, son un poco antiguos. Eh, Hay, por ejemplo, estas situaciones de uniones de conjuntos de datos o quitar ciertos elementos de nuestro conjunto de datos, etcétera, etcétera. Era algo bastante complicado, ¿no? Bueno, no complicado, pero en SQL sí había, al menos había que tener las instrucciones muy claras, ¿no? De dónde querías hacer pegado de datos, etcétera, etcétera. Entonces, aquí, digamos, el pegado de distintos tipos de datos, lo que se conoce como el merge o join, es muy sencillo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si tienen una base de datos que les da la comisión y de repente ustedes quieren o les dan otra base de datos que quisieran unirla a esta base de datos dada, bueno, es muy fácil con los data frames, ¿no? Y con SQL, pues sí es fácil, pero no tanto como en Pandas. Ujú. Tal vez en algún momento tengamos que meternos con algo de teoría de series de tiempo, porque eh, bueno, según recuerdo, el socioformador quería como una especie de gráfico, ¿no? Que nos vaya diciendo la tendencia, por ejemplo, ¿no? De algunos atributos de su base de datos, ¿no? Por ejemplo, de género, etcétera, etcétera. Entonces, la visualización de ese tipo de datos se da a través de objetos matemáticos que se llaman series de tiempo, ¿no? Eh, y una de las grandes ventajas que casi no se menciona con respecto a Pandas es que el manejo de series de tiempo es bastante, bastante sencillo. Entonces, permite el manejo de series de tiempo, ¿no? Las series de tiempo son objetos muy complicados, ¿no? Pueden verlo en la bolsa, ¿no? Por ejemplo. Vale, entonces estas son algunas de las ventajas que tienen los, pandas, sobre todo esta librería de pandas, y que bueno, enriquece muchísimo, ¿no? El conjunto de datos que teníamos antes en NumPy. Eh, y bueno, como ya vimos NumPy, hay algunas cosas que se van a hacer cada vez más rápidas y más sencillas, ¿no? Por ejemplo, al ingreso de los datos, al ingreso de columnas, ingresos por renglones, o el mismo slicing, ¿no? Tiene la misma funciones, aunque se llaman a partir de módulos distintos, ¿no? Pero como ya les he comentado, Pandas está totalmente codificado a través o con a NumPy. Entonces, todo lo que hemos visto en NumPy nos va a ser muy útil aquí en Pandas, ¿no? Vale, chicos, ¿tienen alguna duda hasta aquí? No, profe. ¿No? ¿Todo bien? Todo Perfecto. bien, profe. Muy bien. Ahora, bueno, yo, como les mencioné hace ratito, este, tenemos, ahorita les mandé una base de datos, ahorita la trabajamos, ahorita les digo cuál. Váyanla también bajando por si la requieren o si la necesitamos después, sobre todo para hacer ejemplos muy, 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 muy rápidos, ¿no? Ok, entonces, a ver, vamos a construir o a leer bases de datos de distintas formas, ¿no? Ayer vimos una, que es a través de una URL. Ahora vamos a verlo a partir de diccionarios, ¿no? Entonces, a ver, diccionarios. Seguramente ya hablaron algo de diccionarios, ¿no? ¿Hace cuánto vieron diccionarios? Si es que lo han visto, no sé.
Con Estela, hace creo que una semana, profe. Hace una semana. Ok. ¿Y vieron data frames a partir de diccionarios? ¿O nada más vieron diccionarios? Pues hemos visto como data frames después, pero los diccionarios nada más era como ponerle valor a un string o algo así. O sea, era como... Ok, ok, ok. Ujú. Ujú. Bueno, a ver, entonces, ¿qué es un diccionario? Bueno, un diccionario lo podemos definir, un diccionario se puede definir de varias formas, ¿no? Pero, a mí la manera en que me gusta definirla, y bueno, es porque, no sé, los que hayan llevado alguna vez un curso de cálculo o algún curso de álgebra lineal, se acordarán que existe este concepto de función, ¿no? ¿Sí, sí recuerdan el concepto de función? Por ejemplo, Alejandra. Digo, ya sé que vienen de distintos backgrounds, ¿no? Pero al menos se acuerdan del concepto de función. Paloma, Jorge, Sí, no, bueno, Nicolás. para graficar, ¿no? Ajá, por ejemplo, ¿no? Es algo muy importante para graficar, eh, para asignar valores sobre todo, ¿no? ¿No? Sobre todo, una función es para asignar valores o un conjunto de valores, ¿vale? Entonces, un diccionario es una función, simplemente, es una función. Entonces, ¿cómo es esta función? Con función me refiero a una asignación. eh, Le voy a poner una asignación genérica. ¿Qué quiere decir esto de asignación genérica? Que no va a estar restringida a que tome, por ejemplo, un conjunto de valores o un conjunto de valores reales, etcétera, etcétera, ¿no? Puede permitir cualquier tipo de argumento, ¿ok? Entonces es una asignación o es cualquier asignación, ujú, que es ahí un poquito distinto a lo que es una función en el contexto matemático. Entonces, a ver, para escribir un diccionario necesitamos dos cosas. A ver, no sé si le estoy haciendo buen zoom, pero a ver, espero que así se vea bien. Entonces, necesitamos un objeto que se llama llave, ajá, y ponemos dos puntos, ajá, y necesitamos un objeto que se llame valores, que son justamente las asignaciones eh, que le da a cada una de las llaves, ¿no? Entonces, si se fijan, es como una función. Yo digo cuál es mi llave, digamos mi X, y a través de este diccionario, a través de esta función, me va a decir, bueno, el valor de X es tal cosa, ¿vale? Entonces, a ver, hay funciones para crear diccionarios así como por default, pero bueno, básicamente si nosotros escribimos algo así, ya estamos creando un diccionario, ¿no? Por ejemplo, si yo le pregunto qué tipo de objeto es esto que estoy creando, no sé, aquí le puedo poner, no sé, nombre, ¿no? Nombres. Y a nombres pues, se le puede asignar ciertos valores, ¿no? Por ejemplo, X, Y, Z. Esto ya es un diccionario. Como tal, ya es un diccionario. Aquí me está diciendo, bueno, el tipo de objeto que tienes es un diccionario, ¿no? Entonces, vamos a crear un diccionario que tenga un conjunto múltiple de posibles valores, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a crear aquí un diccionario. Ok, a ver, por ejemplo, vamos a crear una lista que sea del 1 al 9 y otra lista que sea del, del 10 al 19, ¿no? Por ejemplo, no sé, se me ocurre. Entonces, fíjense, vamos a crear un diccionario 1, vamos a llamarle dict 1, ajá,
así como lo pusimos arriba, ¿no? Damos un cierto conjunto, perdón, un cierto elemento, una llave, puede ser nombres, ¿no? Por ejemplo, nombre 1, lo podemos escribir así. Y, por ejemplo, no sé, a ver, voy a tomar aquí algunos nombres prestados. Max, ¿no? Entonces aquí le puedo poner, o aquí le puedo poner Max. Max en vez de su nombre 1, ¿no? O puedo poner así, estudiante 1, ¿no? Entonces que sea Max. Luego, estudiante 2, ¿no? Puedo poner aquí estudiante 2. Fíjense que esto es solamente un diccionario. Ajá. Si yo pongo coma, puedo escribir una sucesión de diccionarios, ¿no? Ajá. Entonces, esto es nada más un elemento de aquí, un item. Ahorita vamos con esto de los items. Pero esto es un elemento del diccionario. Ajá. Pero yo puedo escribir tantos elementos como quiera, ¿no? Por ejemplo, puedo poner estudiante 2, que sea Paloma, ¿no? Por ejemplo. Y vamos con un estudiante 3. A ver, lo voy a escribir así como de manera ordenada. Y vamos con estudiante 3, ¿no? Estudiante 3, que vamos a suponer que es, a ver, ya llegó, ¿quién llegó? ¿May ya llegó? Todavía no llega. Bueno, vamos a poner a Alejandra. Ale. Ajá. Entonces, esto ya es un diccionario. Esto como tal ya es un diccionario, ¿no? Entonces, si yo le pido aquí a Python que me enseñe cómo está escrito el diccionario, pues me va a poner exactamente lo que acabo de escribir. No hay mucho más. Ujú. Entonces, tenemos estudiante 1 y a ese le corresponde el nombre de Max. El estudiante 2 es Paloma y el estudiante 3 es Ale. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, a partir de este diccionario, yo puedo crear un data frame. Fíjense. Entonces, vamos a llamarle data frame de F y ponemos pd.dataframe, ¿no? Y pongo aquí el nombre de mi diccionario, que es en este caso diccionario 1. Ajá. Y le digo que me imprima ADF. A ver qué sale. Ajá. Entonces, fíjense. Aquí está pasando a un error, que es un error de valores. ¿Ok? Entonces, aquí me está diciendo, si usamos todos los valores escalares, debes de pasar un cierto índice. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento en que yo creo este diccionario, ¿sí? No me lo va a crear como un data frame, ¿sí? ¿Por qué no me lo va a crear digamos, como un data frame? Porque aquí el punto es que necesito rangos, ¿no? O sea, esto no me va a crear un data frame. Lo menos que me puede crear, y esto es por el tipo eh, de diccionario que estoy creando, es que necesita más valores de índices, ¿no? Ujú. Entonces, si dices, si estás usando valores de escala, debes de pasar un cierto índice. Ajá. Entonces, esto se queda como diccionario. Lo más que puedo hacerle es pasarlo a una serie, ¿ok? Pero no tengo como tal una, una, una serie o un conjunto de series. O bueno, se puede poner una serie y después pasarlo a un data frame, ¿no? Pero digamos, eso ya serían códigos totalmente distintos, ¿no? Entonces, eh, para crear un data frame, lo que necesito es darle argumentos especiales a estos valores, ¿no? Ajá. Ojo, o sea, lo que estoy diciendo es que podemos crear el data podemos crear el diccionario, pero no el data frame.
Entonces, aquí en este diccionario, esto sí es un diccionario por sí mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo a este diccionario que acabo de crear, ajá, yo le puedo pedir cuáles son sus, fíjense, tiene todas estas funciones, que es clear, es decir, remover todo el diccionario, ¿no? Si ya no lo necesito, le puedo poner clear y ya, ¿no? Lo borras completamente, ¿ok? Ahora, por ejemplo, está la función copy, que es también copiar un diccionario, hacer una simple copia. Luego está from keys, etcétera, etcétera. Aquí los que nos importan son estas funciones que se llaman items, estas funciones que se llaman keys y estas funciones que se llaman values. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si nosotros ponemos aquí items, ay, perdón, esto es una función. Entonces, lo que nos va lo que nos va a regresar, si se fijan, es una especie de, es otro objeto, pero nos lo pone como una tupla, casi, casi, ¿no? No es exactamente una tupla, pero si nos fijamos solamente en esto en esto que está en el paréntesis, pues es una lista de una tupla, ¿no? Es decir, estudiante 1 Max, estudiante 2 Paloma, estudiante 3 Ale. ¿Ok? Entonces, eso es, digamos, cada uno de estos es un elemento. Ajá. Ahora, por ejemplo, si yo quisiera ingresar a, a los elementos de, eh, de esta lista, por ejemplo, si yo quisiera ingresar a mi primer elemento de mi diccionario, me va a marcar, fíjense, me va a marcar un error. Ajá. Y lo que me está diciendo es que los elementos que están en los items no son objetos que se puedan suscribir, es decir, no se pueden llamar, ¿ok? Entonces, eso es eh, algo bueno, se puede arreglar si a este diccionario le damos un atributo de lista, ¿no? A los items. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo que me lo convierta a lista, que me liste a los elementos de los, del diccionario, entonces ya me lo escribe como una lista. Y aquí es en donde yo puedo ya ingresar a los elementos de la lista, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ojo, aquí cuidado. Lo voy a escribir aquí, ¿no? Como texto. Aquí en negrito, ¿no? Entonces, así como una especie de eh, nota, nota que tengan cuidado. Eh, los elementos, cuando digo elementos son items, ajá, de un diccionario, de un diccionario, no son, o no se pueden suscribir, ¿no? No se pueden accesar. No se puede, más bien, no se puede accesar a los elementos de un diccionario. No se puede acceder, como sabemos acceder, a los elementos de un diccionario, o los ítems de un diccionario, ¿no? Entonces, para poder hacerlo, hay que convertir para poder realizar la operación, es necesario, es necesario darle, necesario dar atributo de lista o conjunto, ¿no? Puede ser, por ejemplo. ¿Vale, chicos? ¿Cómo vamos hasta aquí? Todo bien, profe. ¿Sí? Vale. Ahora,
ahora sí, vamos a ver cómo crear un verdadero data frame a través de diccionario. Ok, a ver. Entonces, ya vimos que con este diccionario, pues solamente tenemos estos elementos, ¿no? A ver, otra cosa que quiero como mencionar es que también podemos ingresar a los elementos de las llaves. Por ejemplo, si yo le pongo mi primer diccionario, punto keys, que son las llaves, ¿no? Yo puedo ingresar a los elementos de la llave, pero bueno, se aplica esta nota, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero ver quién es el primer elemento de la llave, me va a decir que no es suscribible, ¿no? O sea, no se puede suscribir, no se puede accesar a ese elemento. Entonces, lo que tengo que hacer es pasarlo a lista y ahora sí ya escribir a los elementos de un diccionario, ¿no? Igual podemos escribir eh, con el método o con la función dict1, values, a los valores, ¿no? Que son los nombres de los estudiantes, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, fíjense, con las llaves, pues ingreso a una lista entre comillas, porque recuerden que no es una lista, es un objeto que se llama las llaves de un diccionario, pero bueno, con esta conversión podemos pasar a lista. Entonces, esta es la conversión, ¿no? Que necesitamos. La conversión de un, eh, lo voy a poner así, ¿no? Dict eh, item o dict keys o dict values a una lista. Y esto para poder ingresar a sus elementos. Para poder ingresar a sus elementos. ¿Vale? Igual acá, ¿no? Esto tiene el método, la función, pues es un dict keys, ¿no? O dict values. Entonces, no puedo ingresar a los elementos, ¿no? Ahí me marca error, que no son subscribable, dice, ¿no? O sea, no se pueden acceder. Profe, Pero una vez que los transformo a lista, ya puedo acceder a sus elementos. Mándeme, alguien me habla. nada más una pregunta rápida. Justo Ujú. yo puse, o sea, ¿por qué en la de dict items tienes que cerrar todos los paréntesis y después ya pones el índice del cual quieres o conseguir? ¿No debería de ir adentro? O sea, sé que pues claramente no, si corre así es porque tiene que ser así, pero ¿por qué tienes que dejar vacío justo el paréntesis después de Porque item? es una función. Recuerda que aquí mira, aquí cuando le ponemos eh, a ver, por ejemplo, fíjate, bla, bla, vamos a poner dict 1 punto, ahí está, ¿no? Estas son las cosas que podemos ingresar, ¿sí? Ahora, Ujú. aquí dice, es una función o método, ¿ok? Mm, Entonces es como cuando tú, ¿alguna vez llevaste un curso de cálculo? sí, pero prepa. Ah, ok, bueno, pero sabes el concepto de una función, ¿no? Sí, O claro. concepto de una función. Entonces es como f de x, ¿no? Y abres Ujú. paréntesis, f de x. Entonces, cuando tú tienes un método o tienes una función, tienes que escribir estos paréntesis. Porque si no los escribes, nada más te va a decir, esta cosa es una función. Perfecto. Entonces yo O sea, quiero justo es saber para llamarlo. entonces yo quiero saber los elementos de mi función, pues ya le pongo los paréntesis. Perfecto. ¿Sí? Gracias. Pero buena pregunta. Entonces, antes de que apliquen este tipo de cosas, vean, ahí mismo es la ventaja del Colab, ¿no? Que aquí el Colab te va diciendo si son métodos, si son funciones o si son clases, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo dict, así nada más, dict me va a decir, esto es un diccionario, ¿no? Entonces, si ingreso ahí a lo que significa, me va a decir, bueno, es una función integrada en Python que lo que te va a crear es un diccionario por default, ¿no? O sea, por ejemplo, esto
esta forma de escribir un diccionario no es la única, ¿no? No es la única ni la verdadera. Hay muchísimas formas de escribir un diccionario, pero siento que para nuestro caso, que vamos a armar bases de datos, la mejor forma sí es verlo así, ¿no? Porque ahorita van a ver por qué, ¿no? Pero es la mejor forma, ¿no? Pero ustedes pueden crear con la función dict diccionarios, ¿no? O incluso hay iterables, hay un módulo que se llama iterables, que es itertools. Aquí puedes crear un diccionario por default, ¿no? Aquí hay un ejemplo. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? Fíjate. Bueno, este es el diccionario así como muy, como lo estamos haciendo, ¿no? Ajá. Entonces, ese es un diccionario. Y luego aquí from collections, no, perdón, dije itertools, ¿no? Pero hay una librería que se llama collections. Tú puedes crear un diccionario por default. Entonces, simplemente pones el nombre del... Ay, me va a pedir cookies. Ya no. Entonces, aquí simplemente escribes el nombre del diccionario. A ver, vamos a... Pero fíjate, bueno, se puedes poner default dict y con los valores definidos, ¿no? Entonces, bueno, eso ya te va a crear un diccionario así por default, ¿no? Digo, no lo vamos a hacer así, pero nada más les cuento que este módulo que se llama collections, que son partes de los iterables, de los módulos iterables, puedes crear, ¿no? Diccionarios, ¿no? Estamos hablando de lo que me decían hace ratito, ¿no? De la función lambda, ¿vale? Entonces, no es la única forma, pero es la forma que quiero que veamos para que nos ayude a ver las bases de datos, ¿no? Entonces, a ver, vamos a crear ahora sí un diccionario que no tenga este error, ¿no? Porque que tenga, si se fijan, es un error de valores, ¿no? Eh, Dice, si estás usando valores escalares, debes de pasar un cierto índice. Y sí es cierto, ¿no? Lo que no, yo no estaba poniendo ningún tipo de índice. Entonces, a ver, vamos a crear nuestro diccionario 2. Entonces, que nuestro diccionario 2, por ejemplo, tenga, vamos a poner, ¿qué ponemos? Vamos a poner nombres o nombre, ¿no? Ajá. Luego, aquí voy a poner una coma. Fíjense que aquí todavía no pongo los valores de nombre. Ahorita me van a ayudar. Edad, por ejemplo. Ahorita todavía no pongo los valores. Y puedo poner, mascota, ¿no? Entonces, a ver, necesito, 3 voluntarios. ¿Quién se ofrece a decir su nombre? Omar, yo. Vale, ok. Entonces, fíjate, en una lista voy a escribir una lista de nombres. Entonces, Omar, muy bien. ¿Quién más, chicos? Yo, ¿Alguien? profe, si quiere úseme otra vez. ¿Max? Sí. Max, muy bien. Entonces, Max. ¿Quién más? Que tengan mascotas, preferiblemente que tengan mascotas. O que tenga una o que tenga varias mascotas. No importa. Ah, pues si quiere yo, profe, Mar. Mar, ok. Mar, bien, Mar. Entonces, lo malo de esto es que me tienen que decir sus edades. Yo 22, profe. 22. Max, 21. 21. Y Mar, 20. ok. A ver, ahora fíjense. Vamos a crear mascota, ¿no? Entonces, a ver, nombre de mascota. Bueno, es un perro y se llama Camilo. Fíjense lo que acaba de decir Omar. Ok. Camilo. Ajá. Camilo, ok. Nombre de mascota Max, si tienes. Se llama Goya. Goya, ¿sí? Goya, sí. Sí, así. Y nombre de mascota de Mar. Ah, tengo dos, se llama Woody y Mara. Mara. Ok.
Fíjense. Entonces, aquí ya tengo un diccionario, ¿no? Aquí me va a decir, ok, este es tu diccionario. Bueno, como ustedes vieron con este tipo de métodos, puedo ingresar a las llaves, a los valores o a los ítems, ¿no? Que los ítems simplemente son los valores, perdón, las llaves conjunto con sus valores, ¿no? Con sus respectivos valores. Ok. Bueno, antes de, bueno, aquí puedo armar un data frame. Aquí ya puedo armar un data frame, ¿no? Entonces, le vamos a llamar df. Ajá. Aquí ya no me tiene que decir nada de índices porque ya están todos los índices compuestos. Entonces, simplemente es pd.dataframe. Aquí, ojo, es D mayúscula, frame mayúscula, ¿no? Ujú. Y le pongo el nombre de mi diccionario que acabo de crear. Por ejemplo, diccionario 2, ¿no? Entonces, me va a crear un data frame. Y fíjense, el data frame, algo que hacíamos el martes pasado, que ahora podemos hacer desde un diccionario, es ponerle nombre a las columnas. Ajá, entonces aquí yo tengo un nombre. Ajá, básicamente aquí en esta columna me está diciendo, me está poniendo a los nombres, sus edades en la segunda y mascota en la tercera. ¿Vale? Entonces, esto ya de por sí ya es bastante amigable, ¿no? Por eso lo puse así, porque del lado, digamos, del lado de las llaves, esas van a funcionar como nuestros nombres de las columnas. Ujú. Y los elementos que están en la lista de la derecha nos van a servir como los nombres o números que están en las columnas, ¿no? En los renglones. Ujú. Entonces, si alguien me pregunta, a ver, dime información sobre el estudiante que tiene la etiqueta número 0, ¿no? Entonces yo puedo decir, a ver, entonces, a ver, por ejemplo, ¿no? Puedo preguntar, dame información, ¿no? Alguien te puede preguntar, dame información sobre el estudiante 0, ¿no? Entonces yo lo que hago, pues es, ok, ya tengo mi data frame, puedo ingresar por índices, para eso sirve iLock, ¿no? Y aquí simplemente pongo, bueno, una vez que ya tenemos un diccionario, por ejemplo, podemos crear Profe, data. profe, a mí se me lo ocurrió con el A. Nada más ejecute todo a ver si... Sí, es lo que te digo, algo está raro. A ver, si quieres, puedes mostrar tu pantalla. Sí, A ver, no sé si tienes. Este tipo de no, cosas pasan en Google Colab, ¿eh? O sea, si llegamos a trabajar de manera local, ya no pasa. A ver, acá está. Ahí. sí, exacto. Sí puedes entrar. A ver, ponle, por ejemplo. ¿Sin los corchetes? No, no, no. Ah, Abajo, ujú. ahí abajo del 26, abre una nueva. Ok, a ver, ponle df.ilock. Ajá, y pone la, así como arriba, entre corchetes. ¿Así? Ujú. No, quién sabe, algo pasó, algo pasó, algo pasó. Pero el de arriba sí te corrió, quién sabe. Ahí. Sí, ¿sigo, profe? No, ya está bien. Ok. Sí. Ok, chicos, a ver. Entonces vamos a tratar de hacer cierto análisis sobre conjuntos de datos, ¿no? Conjuntos de datos que no necesariamente hayamos creado. Esto nos va a servir cuando veamos la segunda, o tal vez en la primera parte todavía, en una semana. Vamos a ver cuestiones de regresión lineal para poder predecir algunos valores, etcétera, etcétera. Entonces va a ser muy útil tener todo en data frame,
porque hay un módulo que se llama Seaborn, que trabaja conjuntamente con Pandas y se pueden hacer gráficas de distribución, gráficas de distintos tipos de gráficos a través de esa librería utilizando Pandas, ¿no? Entonces, eso lo veríamos ya el lunes. Ajá. Pero bueno, lo que quiero que veamos ahorita es, vamos a cargar archivos. Entonces, bueno, ya tenemos ahí que les mandé. Les mandé un archivo. Aquí en Databases. Por ejemplo, vamos a revisar el archivo que tiene, bueno, puede ser cualquiera de los dos, ¿no? Pero vamos con el de Pen Digits. Este archivo es muy útil y se usa en para muchos ejemplos, ¿no? Entonces, bueno, hay dos formas de hacer las cosas. Una es, no sé si están viendo aquí mi carpeta de database, ¿no? Aquí dice database y aquí está Pen Digits, ¿no? Que lo bajé exactamente del GitHub que les pasé. ¿Sale? Entonces hay dos formas. Una así como para testear un poquito. Nada más se arrastra esta parte de aquí y te dice, aquí te da una advertencia. Te dice, asegúrate que los archivos estén guardados en otro lugar. Ajá. ¿Esto por qué? Porque si nosotros salimos del Google Colab y reingresamos, ya no va a estar ese archivo. Lo va a borrar automáticamente. Ujú. Entonces yo le pongo aquí aceptar, ¿sí? Pero ojo, si me salgo del Colab o algo pasa, se va a quitar el archivo. ¿Ok? Entonces, digamos, la manera más formal de hacerlo, de hacer este tipo de cosas, es crear una ruta de acceso. Pero para eso es necesario mover este archivo a nuestro Drive. Entonces le vamos a poner conectar con Google Drive. Está activando una celda para Google Drive. Ajá. Entonces ya está conectado con Google Drive, ¿no? Entonces, aquí está mi Drive. Aquí está mi Drive, ¿no? Por ejemplo, aquí hay algunas cosas. Bueno, por ejemplo, de Pen Digits, lo voy a poner en este que se llama DBS, ¿no? Simplemente lo muevo acá. Y aquí en DBS ya está Pen Digits, ¿no? Entonces, también en Google Colab vayan creando una que se llame DBS, ¿no? O Databases, o lo que ustedes quieran. Ajá. Entonces, bueno, ya lo tengo aquí cargado. Es decir, ya está en mi Drive, ¿no? Ahora, si aquí le tengo que copiar la ruta de acceso, es decir, porque tengo que hacer una conexión ya hizo la conexión con Drive, pero tengo que copiar la ruta de acceso, ¿sí? Entonces, la ruta de acceso, aquí me la está dando, ¿no? Simplemente aquí la copio, le pongo aquí copiar la ruta de acceso y la pego en una celda, ¿no? En algún lado para que no se me olvide. Ujú. ¿Vamos bien, chicos? Si quieren, me espero un ratito, ¿no? Porque esto puede tomar algunos minutos. Profe, ¿puede repetir rapidísimo el proceso de ese, por favor? Sí, claro. Mira, acá nos vamos a este foldercito. Ajá. Aquí hay un foldercito. Ok, sí, sí. Y luego, ahí en ese folder hay, bueno, sample data, creo que nada más está, Ujú. ¿no? Ok, entonces lo que vamos a hacer es archivo que les acabo de mandar, ajá, este Ok, archivo que les sí, acabo de Pendigits. mandar,
Ujú. Ajá, lo vamos a montar en Drive. Entonces, para primero activar Drive, hay que ponerle este botón, esta carpetita que está aquí, que es el de Drive, ¿no? Ok. Ajá. Y luego te va a aparecer, se va a esperar ahí unos segundos y te va a montar el Drive aquí. Ujú. Ujú. Sí, ya se está poniendo activando Google Drive. Ok, Y perfecto. descargamos el documento de Pendigits y ya lo metemos aquí. Ajá, exactamente, descargan ese documento Ujú. y y pues lo ponen en su Drive, ¿no? Ok. Eso es para que ahí se quede en el Drive. Ujú. Sí. Sí, si quieren me espero un poquito más. ¿Vale? ¿Más dudas, chicos? A ver, alguien aquí me escribió en el chat. ¿Será que puedo mandarme el archivo? Ah, ok, si no tienen el archivo, déjense los mando aquí al chat. Sí, puede que no. Ah, ah, ya se está subiendo, creo que ya está. Ok. Profe, ¿cómo se llama? De GitHub se descarga como una carpeta comprimida, Sí, el código, y esa carpeta la subimos a Drive. no, esa la guardas. Ajá. Ajá. Y nada más vamos a trabajar con uno de esos, porque mandé 3 tipos de archivos. Entonces, ahorita nada más vamos a usar eh, el que se llama PennDigits, Ok. ¿vale? Entonces, no hay bronca. ¿Sale? ¿Más dudas, chicos? Ahora, eh, esa es, digamos, esta es una forma, bueno, ahorita todavía no terminamos, pero esta es una de las formas. Hay otra forma un poco eh, mejor, tal vez, este, em, que es copiando la ruta de su archivo. Entonces, por ejemplo, si yo me voy a mi Drive, a ver, déjenme ver cómo va mi Drive de aquí. Bueno, no sé. Para ver, por ejemplo, si yo me voy a mi Drive aquí del Tech, estoy usando la del Tech. Sí, a ver, me voy en Drive, ir en Drive. Ah, sí, estoy en la de ciencias, no. Ok, entonces, si me voy aquí al Drive del Tech, este, aquí está, por ejemplo, que acabo de subir PennDigits, ¿no? Entonces, aquí PennDigits, si ustedes le ponen clic derecho, hay una ruta que aquí se llama, bueno, aquí se pone obtener vínculo y te pone una ruta. Agregar personas, no, listo. Ujú. Entonces, esta ruta, que de hecho está aquí en DBS, ¿no? Esta ruta la puedes poner en pandas como URL también. ¿No? Entonces, le pones obtener vínculo, te pone el vínculo, copiar vínculo
y te va a escribir aquí un URL. A ver, lo voy a poner aquí abajo. Código. Ajá, te va a poner un URL. Entonces, lo podemos leer como lo estábamos leyendo la otra vez, ¿no? Ayer. Ujú. Entonces, son varias formas de lectura de datos, ¿no? Ahora, con este del Drive montado, pues es también fácil porque ya no necesitas irte al Drive y copiar el link y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, nada más lo digo para que sepan que pueden crear URLs a partir de archivos o Google Colabs que tengan en Drive y compartirlo, ¿no? Por ejemplo, si sucede el caso. ¿Vale? Ok, a ver. Entonces, vamos a poner otra vez lectura de datos aquí. Ujú. Y manipulación. Lectura de datos. Lectura de datos. Ok. A ver. El punto es que aquí está nuestra ruta, ¿no? Ya la copiamos. Ok. Entonces, lo primero que debemos de hacer es jalar otra librería, una que se llama Google Colab. Entonces le ponemos from Google Colab, google.colab, import, vamos a importar Drive, ¿ok? Entonces importamos Drive. Ahora, una vez que ya tenemos esta función Drive, ajá, lo que vamos a hacer es montar el contenido del Drive, ¿no? Que en este caso es este archivo que tenemos aquí. Entonces vamos a ponerle, a ver, vamos a ponerle drive.montar, ¿no? Que es, pues así que montar Drive aquí. Y le ponemos esto que está aquí, ¿no? Entre comillas, perdón. Dice, ok, conectar con Google Drive. Tengo que iniciar sesión. Darle los permisos, que sí, que no sé qué. ¿Qué dice? Mount. Directorio no existe. A ver. Déjenme ver. pd.read. Igual ya estaba montado. Ponemos todo esto. pd.read. No, algo me está haciendo otra vez. A ver, entonces, si nada más le pongo content drive, que necesito un vínculo. A ver, si nada más le pongo así. No dice nada. Se me quitó de aquí. Fíjense, algo pasó. Entonces, a ver, bueno, lo vamos a hacer de la manera antigua. Si no, nos vamos a tardar. Pero bueno, se puede montar. Les voy a mandar una guía para montar en Drive, ¿no? O cuando les mande el collab aquí, se los mando. Entonces, por ejemplo, la manera más fácil es arrastrar aquí esta cosa y leerlo como lo estábamos leyendo, ¿no? Entonces vamos a ponerle pen digits a nuestra base de datos y es pd.read-csv y vamos a ponerle aquí pen digits.csv, ¿no? Y ya, pen digits. Ok, entonces ahí está la base de datos. Ok, ¿quieren un break? Sí, si quieren nos echamos un break de 10 minutos. Por ejemplo, ¿no? Google.colab tiene, bueno,
su propia librería, se importa Drive, y exactamente con esta instrucción que está aquí, esta no se mueve, se monta el Drive aquí en el Google Colab. Y por ejemplo, con esta instrucción, si queremos la lista de contenidos que tiene una cierta carpeta, por ejemplo, yo aquí en mi Drive, en el que estoy montando, aquí pues me dice, bueno, tienes cosas de Classroom, cosas de Colab Notebooks y tienes esta DBS, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer es de esta lista, escoger DBS y luego escoger Pendigits. Es como la forma más óptima de hacerlo, pero la ventaja es que si se hace una vez y ya no tienen que estar subiendo este archivo cada rato, ¿no? Ya simplemente montan el Drive y ya lo pueden leer desde aquí, ¿no? Desde My Drive, DBS, y aquí está, por ejemplo, la ruta de acceso, ¿no? Entonces ya con la ruta de acceso, lo pueden escribir como un URL, ¿no? Esa es la, digamos, la ruta de acceso, ¿no? Y aquí, bueno, aquí el punto es que yo lo que quería era, bueno, todavía no lo tenía montado, pero bueno, se puede, vamos a ponerle PD, ¿no? Desde DataFrame, el pd.dataframe y poner aquí justamente lo que copiamos, ¿no? Que está en la ruta de acceso. Ujú. Pero bueno, aquí hay algo que cuando lo hago, ha de ser cosa del archivo. Ha de estar decodificado o algo, porque luego no se, ese es el punto que no se puede, este, no, perdón, es que no es así. Tengo que leer el CBS, ¿no? No puedo crear un data frame de una URL. Ahí está, ¿no? ¿Vale? Entonces, a ver, en resumen, un poquito así el resumen. Con esta instrucción es a fuerza, ¿no? Con esto montamos el drive, luego importamos OS, que es un módulo se llama de sistema operativo, y aquí vemos el tipo de carpetas que tenemos. Esto es opcional, ¿no? Esto no es necesario. Es opcional. Ujú. Y luego, una vez que ya está montado el drive y tenemos nuestra carpeta que creamos en el drive, no sé, que se llame database, una que ustedes reconozcan perfectamente. Bueno, aquí por ejemplo yo tengo dos bases de datos, ¿no? Que es Advertising y Pendigits. Entonces queremos la de Pendigits, ¿no? Entonces aquí le ponemos en estos tres puntitos, copiamos la ruta de acceso, la ponemos aquí como si estuviéramos leyendo un CSV y ya con eso es suficiente, ¿no? Y yo ya me puedo salir del notebook y generar esto y ya no tengo que estar arrastrando el archivo cada vez que lo use, ¿no? Ya lo tengo aquí montado, ¿vale? Entonces esto es importante, chicos, porque cuando tengan sus bases de datos de la comisión, pues no los van a estar metiendo a cada rato, ¿no? Entonces es mejor que los monten y ya los llaman cada vez que los necesiten, ¿no? O algunas subbases de datos ustedes pueden ir creando. ¿Va? Entonces esto es así ya la lectura de datos, digamos, con el de Drive montado. Ajá. Aquí es con el Drive montado y aquí abajo la pusimos nada más sin el Drive, ¿no? Nada más arrastramos el CSV y y ya, ¿no? Le ponemos pd.read-csv y hay que poner el nombre del archivo completo y ya también con eso nos da la base de datos. El problema, como ya les había mencionado, es que si yo termino de trabajar, ¿no? Cierro ahorita el Colab,
y pongo esto, me va a marcar un error, me va a decir este archivo no está y efectivamente lo quita, ¿no? Lo quita de aquí. Este ya no lo quita porque está montado en su drive. ¿Vale? Entonces vamos a trabajar con de manera más rápida y otros que funcionan de manera un poquito más lenta, ¿no? En sentido de convergencia o de número de iteraciones que se necesita. ¿Vale? Pero ya estaremos hablando un poco más de esto. Entonces, bueno, de esta base de datos que se llama Pend, de Pen Digits, por ejemplo, si ponemos head, ¿no? Pues ya saben que esto, ¿qué nos va a regresar? Pues nos va a regresar los primeros 5 elementos, 5 renglones de la tabla, ¿no? Es nada más para ver una descripción, así como muy rápida, sin clavarnos tanto en toda la base de datos. Igual también está, bueno, aquí en este paréntesis podemos poner los tantos renglones como nosotros queramos, ¿no? Entonces, bueno, aquí podemos poner 11, etcétera, etcétera, los números que ustedes quieran, siempre y cuando estén en el rango, ¿no? Luego también está la función tail, que es para ver los últimos valores, ¿no? Entonces, si lo ponemos así, vacío, pues, es que se llama pen. Entonces, nos va a enseñar los últimos 5 renglones. Igual aquí si le vamos cambiando, pues nos va a mostrar los últimos 10 renglones o los últimos, no sé, número que ustedes quieran de renglones. ¿Vale? Ahora, recuerden que también podemos ver la información estadística, podemos seleccionar, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos seleccionar la columna que tiene input 1, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues llamamos a la base de datos y le ponemos, ya sea que le pongamos punto input 1, que así se llama, nos va a dar una serie con los datos que tiene esta primer columna. O ya vimos que de manera equivalente podemos poner los corchetes y el nombre de la columna, ¿no? Nos va a dar exactamente la misma información. Ajá. Entonces ya sea esta o, aquí lo voy a escribir, o pend.input 1, ¿no? Es exactamente lo mismo. ¿Vale? Y bueno, ya sabemos que esto es una serie, ¿sí? No es un data frame como tal, es una serie. Entonces, es una serie en data frame. Ojo, son objetos distintos, ¿no? Por ejemplo, si yo nada más elijo la primer columna, recuerden que eso lo hacemos con dobles corchetes, y le pongo input 1, también me va a mostrar exactamente los mismos que la canción. Input. Entonces, si se fijan, son los mismos datos, ¿no? Es exactamente lo mismo, nada más que la presentación es distinta. Esta es una serie y este es un data frame, ¿no? Entonces, ojo ahí, cuidado. Esto es una serie, ¿no? Si le pedimos aquí el tipo de objeto que es, por ejemplo, es con type, ¿no? Type, le ponemos el tipo de objeto que es, nos va a decir, es una serie, ¿no? Y este de aquí abajo, a pesar de que tiene la misma información que la de arriba, si le ponemos qué tipo de objeto es, me va a decir que es un data frame, ¿no? Entonces, si hay una diferencia, la diferencia básicamente es en la presentación de los datos, ¿no? Ajá. Y bueno, aquí nos dice el nombre, la longitud y el tipo de datos, ¿no? Aquí no nos dice nada más que cuántos renglones tenemos y la columna que estamos seleccionando. ¿Vale? Entonces, bueno, eso no, digamos, no es eh, algo muy diferente, pues, ¿no? Por decirlo de alguna forma.
Luego podemos hacer esto que les mencionaba, ¿no? Indexación y despedazar la base de datos. Despedazar la base de datos lo vamos a estar haciendo, ¿no? Básicamente todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, mi base de datos se llama Pend, ¿no? Entonces, si yo abro corchetes y pongo 7, 14, ¿qué es lo que va a hacer? Pues me va a mostrar la base de datos, va a ser una rebanada, ¿no? Estos 2 puntos, recuerden que sirve para hacer rebanadas. Ajá, entonces va a tomar la base de datos, que está acá arriba, y va a tomar a partir del 7, ¿no? De la que tenga la etiqueta 7, hasta uno antes que el 14, y me va a mostrar el data frame que forma. Por ejemplo, aquí, si se fijan, va del 7 hasta un número antes del 14, ¿no? Ajá, entonces, aquí ya hice un slice, ¿no? Ya rebané la tablita, ¿vale? Igual puedo hacer distintos rebanados, ¿no? Puedo rebanar, por ejemplo, de otra forma, ¿no? Puedo ponerle pend, por ejemplo, loc, ¿no? Esto es con localización, simplemente que me localice. Por ejemplo, vamos a ponerle 2 puntos, 3, ¿no? Acuérdense que esto que está aquí a la izquierda, pues, digamos, manifiesta el rango. Entonces, por ejemplo, como aquí le estoy poniendo 7, pues va a empezar desde 7. Si no le pongo nada, va a empezar desde el 0, ¿no? Entonces, esto es lo mismo, aquí si quieren lo pongo, es lo mismo que si pusiera, es exactamente igual, aquí si pusiera pend, loc, o pusiera pend, de 0 a 3, ¿no? O de hecho es igual a si pusiera pend.log de 0 a 3, ¿no? Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces es versátil en esas situaciones, ¿no? Ajá. Ahora, yo puedo hacer como otro tipo de rebanadas, ¿no? Por ejemplo, no sé, quiero estos 3, pero solamente la columna 1, 2 y 3, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues de esto que ya rebané, esto ya es una nueva base de datos con 2 corchetes, pues pongo el nombre de las columnas que quiero, ¿no? Por ejemplo, input 1, input 2, input 2, input. Aquí hay que poner exactamente el nombre que dice. Input 3, ¿no? Entonces, con esto, lo que va a hacer es nada más ponerme los primeros 4 renglones y me va a poner las primeras 3 columnas, ¿no? Las columnas que aquí yo haya elegido. ¿Vale? ¿Dudas, chicos, hasta aquí? No, profe. ¿No? ¿Todo bien? A ver, por ejemplo, ¿cómo le haríamos? Fíjense, otra forma equivalente a esto. Bueno, a ver, por ejemplo, si pongo aquí, bueno, no importa. Otra forma de hacer esto de manera equivalente, ¿no? Equivalentemente, podemos hacer lo mismo, fíjense. Podemos poner bueno, como se llama nuestra base de datos, y ponemos un iLoc, ¿no? Que es elegir por índices. Entonces, aquí en los índices, lo que va a hacer es tomar esta base de datos, ¿no? Va a tomar esta base de datos, y yo lo que le voy a decir es, bueno, a ver, quiero la base de datos
de los renglones que están hasta antes que 3, incluyendo a 3, ¿no? Entonces, yo lo que le tengo que poner aquí es, digamos, tendría que poner de 0 a 3, ¿no? Así con 2 puntos. Pero este 0 me lo puedo ahorrar, ¿sí? Ese 0 me lo puedo ahorrar. Si no escribo nada, es que va a empezar desde el primer elemento del rango, ¿no? Entonces, puedo poner 0 o no ponerlo. Y luego, por ejemplo, fíjense, con esto, lo que me va a hacer es, o bueno, aquí sería más bien 4, ¿no? Para que me muestre los primeros 3. Ahora, esto es lo que hizo, ¿sí? Pero recuerden que un data frame también es un objeto 2-dimensional. De hecho, ya vimos que proviene de matrices, ¿no? Entonces, yo aquí también le puedo decir, coma, que con esta coma, que me elija las primeras 3 columnas, por ejemplo. Entonces, es exactamente lo mismo, ¿no? Pongo los 2 puntos y pongo 4. ¿Ok? Entonces, esta primera coordenada es para la selección de renglones junto con un rango que lo va a marcar estos 2 puntos. Y el segundo es para la selección de columnas también de cierto rango, ¿no? Entonces, esto de aquí es equivalente a esto de acá. Si se fijan. Bueno, nada más que aquí estoy, bueno, aquí tal vez le voy a poner 3, ¿no? Para que me salga que es equivalente. ¿Vale, chicos? Entonces, fíjense, esto es todavía un poquito más general, ¿no? Porque, bueno, ya no habría que reescribir aquí el nombre de las columnas. Especialmente si tenemos muchas más columnas, ¿no? ¿Vale? ¿Dudas? Yo, profe, entonces en sí, ¿cuál es la diferencia entre lock y iLock? Ninguna. O sea, bueno, lock te localiza con columnas. Entonces, aquí está agarrando las primeras 3. O sea, por ejemplo, a ver, si ponemos nada más lock, así, código, si ponemos así nada más lock, pues nos va a mostrar los primeros renglones, perdón, ¿no? Los primeros 3 renglones, ¿sí? Que es lo mismo que poner aquí el iLock, pero hasta 4, ¿ok? Entonces sí va de 0 hasta 3. Ajá, está localizando estos 3. Y ya después, con este método, elijo las columnas. Pero esto es equivalente a poner iLock junto con 2 argumentos, ¿no? Estos son rangos, recuerden, ¿no? Si no O pongo sea, o sea, en nada, el iLock pones rangos y en el lock pones los strings. ajá, no, aquí en lock simplemente te va a localizar estos índices, ¿no? Por ejemplo, si yo le pongo 4, pues me va a poner hasta el 4, ¿sí? Y así sucesivamente. O sea, si yo quiero del 7 al 10, por ejemplo, si yo quiero del 7 al 20, pues me va a marcar desde el 7 hasta el 20, ¿no? Si yo pongo lo mismo, pero con iLock, ahí va a contar la indexación. O sea, lo que cambia, si me preguntas, ¿qué es la diferencia? La indexación, ¿no? Porque si te fijas, con iLock es de 7 a 19 y cuando le pongo lock, nada más, es del 7 al 20, ¿no? Entonces, cuando le pongo el lock, hace caso omiso a la indexación de Python. Sí te pone todo el rango, ¿no? Sin excluir. Y con iLock sí excluye el último. No sé si me explico. Sí, profe, gracias. Entonces esa es la diferencia, ¿no? Y aquí, por ejemplo, iLock, por eso le tuve que poner aquí 4 y aquí 3. Porque 4 es con respecto a iLock, aquí con respecto a los índices, que es el que tiene por default pandas, ¿no? O Python. Y si pongo aquí 3, sí me lo va a contar. Entonces, así funciona. Hay que tener ahí un poquito de paciencia con
con este tipo de slices, ¿no? Incluso yo puedo hacer algo más, fíjense, vamos ahora con ya los últimos 20 minutitos antes. Vamos con algo de filtros. 1, 2, 3, vamos con filtros. ¿Cómo podemos filtrar cierto conjunto de datos? Entonces, por ejemplo, fíjense, si yo pongo mi base de datos, que es Pend, ¿no? Por ejemplo, fíjense, vamos a hacer una selección de índices, ¿no? Sobre todo de índices, que es lo que ahorita podemos estar trabajando. Ahora, si yo le pongo, por ejemplo, 0 y 3, ya sabemos qué es lo que hace, ¿no? Con esto ya sabemos qué es lo que hace. Agarra la base de datos y me va a mostrar los primeros 3 renglones. Si yo le pongo log, me va a mostrar hasta el renglón 3. Esa es la diferencia. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, si yo le pongo aquí 2 puntos más, fíjense lo que me hizo. ¿Qué hizo, chicos? ¿Se dan cuenta? Ir de 3 en 3. Ajá. Ya no me está marcando o ya no está localizando del 0 al 3, sino que me está contando o me está señalando los renglones, todos los renglones que hay de 3 en 3. ¿Sí? Entonces ahí hay que tener cuidado también. Si ponen 2 de estos, quiere decir que te va a mostrar todos los renglones, pero de 3 en 3, ¿no? Es distinto si yo pongo aquí, o si lo dejo vacío, o si le pongo aquí 3, ¿no? Son cosas totalmente distintas. Si se fijan, si nada más le pongo aquí 3 y le dejo los 2 puntos, hace lo mismo que el lock, ¿no? Pasado. Ajá. Pero, por ejemplo, si yo aquí le escribo 2, ¿qué es lo que hace? Pues va a omitir o sea, me va a marcar en 2 pasos, ¿no? Por ejemplo, si pongo de 0 a 8, con 2 hasta el final, entonces me va a marcar de 0 a 8, pero de 2 en 2. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, aquí, digamos, estos primeros 2 puntos me va a marcar el rango. Y estos segundos 2 puntos me va a marcar como el salto. ¿Ok? Entonces, si yo le pongo aquí, por ejemplo, del 0 al 20, de 5 en 5, pues me va a mostrar del 0, el 5, 10, 15 y 20, ¿no? ¿Vale? Si yo le pongo 0, 2.5, me va a mostrar todos los datos de 5 en 5. ¿Ok? Ahora, fíjense, este es un tipo de slice, ¿no? Entonces, a ver, lo voy a escribir así para que lo tengan. Lo que hace aquí es, digamos, este primero es el extremo izquierdo, le voy a poner así, ¿no? Izquierdo. Luego, de los 2 puntos es el rango o el lado derecho con lock, ¿no? Con lock. Entonces, el lado derecho sí lo toma y aquí está el salto, ¿no? Ajá. Entonces, ahí para que lo tenga, ¿no? ¿Vale, chicos? Entonces, igual yo aquí puedo hacer algo parecido, pero con saltos también con respecto a las columnas, inclusive, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí pues tengo esta base de datos, ¿ok? Ahora, aquí puedo ponerle coma y ponerle 2 puntos hasta 4, ¿no? Por ejemplo. Ah, no, perdón, pero aquí fíjense, aquí ya sería con iLock, no sería con lock. Esa es la diferencia. Ok, entonces, ¿qué es lo que me está marcando aquí en la segunda coordenada? Pues, fíjense, esta primera coordenada me está diciendo, bueno, vamos de 0 a 20, los renglones, de 5 en 5.
Pero como estoy ya escribiendo la I, lo voy a marcar con la indentación de Python. Ajá. Entonces, este 20 ya no me lo escribe. Me escribe uno antes. Pero como vamos de 5 en 5, no me puedo poner el 19. Y aquí si le pongo de 2.4, es que me va a marcar desde la columna 0 hasta la columna 4 inclusive. ¿Ok? Entonces yo aquí, por ejemplo, puedo poner también 2 puntos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Pues me va a mostrar las columnas, pero desde 0 hasta la última, pero en 4 en 4, ¿no? O en 2 en 2. ¿Sí se fijan? Entonces marca la 1 más 2 es la input 3, la input 5, 7 y así sucesivamente. ¿Vale? Entonces, digamos que son las formas de estar como rebanando los data frames. ¿Va? Entonces, a ver, bueno, en los 10 minutitos que restan, entonces aquí, ojo, ¿no? Vamos a escribirlo aquí, ¿no? Digamos, con iLock, ¿m? Entonces, el primero va a marcar el primer rango, el rango de abajo, le voy a poner el izquierdo, entonces ustedes lo ponen, luego pone el rango superior, el derecho, ustedes quieran verlo, y luego el salto. Y luego con la coma es lo mismo, pero del lado de las columnas, ¿no? Entonces es igual, ¿no? Es exactamente lo mismo, pero en columnas. ¿Sí? ¿Se entiende esto que escribí? Es izquierdo, derecho y salto, ¿no? También aquí. O sea, yo puedo poner del 2 al, no sé cuántos hay. Creo que, bueno, hay 15. Al, no sé, al 6, del 2 al 2, de 2 en 2, ¿no? Y aquí quiero de 0 a 20, de 2 en 2, ¿no? Por ejemplo. Entonces ahí está, ¿no? De 2 al 6, en 2 en 2. Pues nada más está el 3 y el 5. Y esto ya es un data frame. De hecho, vamos a llamarlo data frame. Vamos a llamarlo pend 1. Vale, chicos, ¿dudas hasta aquí? Antes de que continuemos con filtros. Ya vemos filtros y ya terminamos. Los filtros son bastante sencillos. ¿No? ¿Todo bien? Es más, vamos a marcar aquí que nos ponga todas para hacer mejores filtros. Ok. Ahora, podemos hacer filtros. ¿Qué quiere decir esto de filtros? Pues filtrar la base de datos, ¿no? Es decir, por ejemplo, imagínense que este input 3, no sé, son pesos, ¿no? O lo que ustedes quieran. Entonces, yo le puedo preguntar o decirle aquí a Python de mi data frame nuevo, que le llamé pend1, ajá, me ponga cuáles valores, ¿no? En cierto, bueno, ya sea en cierto rango, ¿no? O en cierta columna, por ejemplo, ¿qué input tengo aquí? Tengo input 3, ¿no? Por ejemplo, si aquí pongo input 3, ajá, ¿qué valores son menores que 40, por ejemplo? Ujú. Entonces me va a mostrar una serie, porque solamente me estoy fijando en una columna. Entonces me va a decir, bueno, el primero cumple esta condición, verdadero. El segundo cumple esta condición, verdadero. Y así sucesivamente, ¿no? El cuarto cumple esta condición, falso, falso, verdadero, verdadero. Si se fijan, este tipo de datos es booleano, ¿no? El nombre de la columna se llama input 3
y el tipo de dato es booleano. Sin embargo, como que dices, bueno, pero yo quiero ver los datos, ¿no? Que son menores que 40, no quiero que me digas si son verdaderos o falsos. Entonces, para que te muestre la base de datos, hay que escoger o acceder a la base de datos justamente donde cumple esto. Entonces, lo que hay que escribir es lo mismo que acá arriba, pero hay que ponerle otra vez aquí la base de datos y que escoja aquellos elementos que cumplan esta condición. Entonces, con esto ya me va a escribir una base de datos nueva, que son efectivamente donde el input 3 es menor a 40, ¿no? Que son todos estos datos. ¿Sí? Entonces, si yo aquí también le puedo pedir, bueno, y también quiero, creo que esto es con un AND. Y también quiero que me muestres solamente de aquellos del input 5 que son menores a 50, ¿no? Por ejemplo. Entonces, aquí de esta base de datos, de la quinta, de aquellos que sean menores a 50, ¿no? Entonces, bueno, ahí me está marcando un error. ¿Por qué creen que me está marcando un error? ¿Qué pasaba con la celda 5? Perdón, sí, con la 5, pues. Entonces aquí me está marcando un error de valores. Dice, los valores verdaderos de una serie es ambiguo, ¿no? Entonces, básicamente el error que me está marcando es que si yo quiero comparar o si quiero en una tabla dos valores comparativos, lo primero que tengo que ver es fijarme en la serie, ¿no? Ajá. Y después ya veo si si los valores son o no ambiguos, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso está este pequeño error, ¿no? Es un error de valor booleano, ¿vale? Entonces, hay que utilizar otro tipo de filtros si queremos filtrar todavía más, o tenemos que hacer caso, si queremos con respecto a la segunda columna, pues que, por ejemplo, que empate, ¿no? Porque también nos podemos salir del rango. Por ejemplo, estos son los números menores que 40. Y aquí, si yo pongo los valores menores a 50, tal vez haya menos que ¿no? Entonces no me va a poder crear una matriz, ¿no? Va a haber datos faltantes de hecho ni la va a crear, ¿no? Es como ahorita lo que me dijo, no te voy a crear la matriz porque pues, hay datos faltantes ya sea en la quinta o o en alguna, o no puedo completarte el data frame porque hay más valores verdaderos que falsos, ¿no? Entonces ahí sí hay que tener cuidado cuando hacemos ese tipo de filtros, ¿no? ¿Vale, chicos? ¿Dudas que tengan? No, profe. ¿No? Ok. Entonces, bueno, podemos aquí terminar la sesión. Ya estamos viendo filtros, lo cual van a utilizar muchísimas veces una vez que tengamos esto de los datos reales. Ya el martes empezamos a ver ya sobre bases de datos, cosas, métodos un poquito más sofisticados como el método MAP o el método apply, ¿no? Que es una especie de aplicar una función con un objeto lambda en algún lado, ¿no? Ese es el que nos va a servir, por ejemplo, para hacer distintos filtros sobre la base de datos, ¿no? Y también vamos a ver cómo rellenar los datos faltantes, ¿no? Recuerden que había una columna que contenía datos faltantes, entonces ya sea que quitemos toda esa columna o lo rellenemos con ceros, por ejemplo, con algún valor, ¿vale? Y vamos a continuar con esto de mapeos, diccionarios
y todo esto, ¿no? Se va a poner cada vez un poquito más, interesante, ¿no? ¿Vale, chicos? Entonces, aquí